muy cortito lo que vamos a ver porque nada más voy a puntualizar algunos detalles porque en el video ya vieron toda esta parte de el periodo fetal y las instancias más importantes, pero bueno, la Facu puntualiza algunos detalles, ni siquiera sé si son los más importantes, pero algunos detalles que les hemos puesto en el Power como puntuales y que la Facu por ahí les suele preguntar de eventos de cada uno de los meses a nivel del periodo fetal, que es como muy extenso lo que sucede. Pero bueno, cosas puntuales que la Facu les puede preguntar mes a mes. Primero, para tener una idea general, que esto se los dice la bibliografía recién en el periodo fetal, para yo calcular la fecha probable de parto, que esto también estaba en el video, recuerden que todo el desarrollo embrionario se cuenta de 40 semanas, siempre hablando desde la fecha de la última menstruación. Eso quiere decir que en realidad no hay 40 semanas de desarrollo embrionario, sino que son 38, porque consideramos que la fecundación fue 15 días después de la última menstruación. El tema es que la mujer la mayoría de las veces no sabe cuál es el día de la fecundación, entonces se cuenta a través de la fecha de la última menstruación. Eso hace que cuando uno habla, por ejemplo, del tercer mes, el tercer mes a veces son 8 semanas, o son 10 semanas, o son 12, dependiendo si la fecha de la última menstruación estuvo cerca de la gestación o no. Entonces, ya en el periodo embrionario, la bibliografía nos hablaba como de algunos detalles a tener en cuenta en el tercer mes, y acá en el periodo fetal nos habla de otro. O sea, estaríamos hablando del tercer mes, si hablo en meses del embarazo, pero de eventos que ocurren dentro del periodo fetal. ¿Cuáles serían? Si bien ya hay desarrollo de todos los órganos y está perfectamente formado este feto, porque inicia a partir de este momento a llamarse feto, ya empieza a posicionar en el tercer mes las orejas y los ojos en forma definitiva, porque al principio no están como frontalizados igual, o no se ubican de la misma manera, están muy juntos y se tienen que distanciar, ubican, digamos, la posición definitiva. Las extremidades crecen un poquito más porque eran mucho más chiquititas en el periodo embrionario y alcanzan una longitud relativa en comparación al cuerpo y como van a nacer. Después va a empezar en el último trimestre a crecer mucho más la cabeza, ¿sí? O sea, el cráneo y el encéfalo. Y los genitales externos, si bien ya estaban desarrollados al final del proceso de embriogénesis, a partir del tercer mes dentro de la vida fetal, alrededor de la semana 12, ya se hacen visibles a través de un método como por ejemplo la ecografía. Eso no quiere decir que a todas las mujeres les puedan informar a las 12 semanas del sexo del bebé, porque a veces la posición del bebé, cómo se ve justo el cordón umbilical, se puede confundir con el órgano reproductor masculino, pero bueno, estaríamos como en condiciones de informar el sexo del bebé, aunque ya estaba formado anteriormente. ¿Qué me tengo que acordar del cuarto y quinto mes? Si bien hay un montón de longitudes y pesos mes a mes, si ustedes se fijan en el cuadernillo, esto es un dato anexo. En teoría la facultad no debería preguntarles de cada uno, pero hay en 2 meses, o sea, a lo largo del octavo y noveno mes y acá en el cuarto quinto, que les nombra 2 índices a tener en cuenta, porque consideraron importantes. Entonces, más allá del cuadrito, así ustedes van viendo la evolución, acuérdense que en el cuarto al quinto mes, el feto ya mide desde la medida VN, que significa vértice nalga, o sea, desde la cabeza hasta la cola del bebé. ¿Por qué? Porque las patitas generalmente, como están dobladas, son más difíciles de contar en una ecografía, se puede hacer igual, se ponen los radios y se suman, pero generalmente cuando está dentro y antes del último periodo que nace, se mide más el índice vértice nalga, sería de 15 centímetros, o sea que el bebé mide más, pero hasta la cola mide 15 centímetros y pesa aproximadamente 500 gramos. A partir del cuarto o quinto mes empiezan a hacer todo el pelo, desde la epidermis, o sea, los folículos pilosos, y se ve como todo un hombre mono, con una cobertura de un vello finito, pero que se llama lanugo, y que después en algunas zonas empieza a retraerse y quedar acentuado solo en lugares en donde va a permanecer el pelo, como las cejas o el pelo de la cabeza, ¿sí? Pero se ve como toda una cubierta de lanugo y se ve como medio oscuro debido a eso, a la presencia del lanugo. Lógicamente yo esto en una ecografía no lo veo, en la ecografía 4D por ahí visualizo la presencia de pelos, pero bueno, se sabe obviamente por los distintos, abortos y los fetos que han estado en distintas instancias, que es la única forma que yo tengo realmente de ver en vivo a ese bebé, porque adentro de la panza solo utilizo un medio gráfico. Y en esta etapa, los movimientos, que ya empezaron en la última parte del periodo embrionario, pero empiezan a ser percibidos por la madre. Ya por el tamaño que tiene y el peso, esos movimientos que hace el feto dentro de la panza son los movimientos que ya percibe la mamá en el abdomen. Sexto mes, ¿qué me tengo que acordar?
Primero aparece la grasa subcutánea, o sea, la hipodermis, lo cual le empieza a dar un contorno al cuerpo del feto en el último trimestre que ya parece más un bebé como al nacer. Es como que antes se ve más esquelético, se marcan las costillas o algún desarrollo óseo porque falta esa grasa subcutánea. Acá se van como redondeando y se va formando cada una de los componentes, digamos, externos, ¿sí? Porque los órganos y todo ya está perfectamente formado. Y comienza a secretarse a través de las glándulas sebáceas de la epidermis la vermis caseosa. La vermis caseosa es una sustancia grasosa de color blanquecino que perdura hasta el momento del nacimiento. Es como que acá me dice vermis caseosa, pero es que comienza a secretarse. Si han visto alguna película en la cual muestran un parto en donde tratan de hacerlo más real, lo cual es difícil porque la mayoría de las películas me muestran un parto y me sacan un bebé que ya tiene como 4 meses, pero hay en algunos en donde aparece como bastante real y le ponen como una cubierta que se ve así como medio blanco, manchado, más allá de la sangre, obviamente, de la placenta y las membranas fetales. Ese blanquecino que se ve adherido a la piel es esta vermis caseosa. Último trimestre y puntualmente más en el 8º y 9º mes hay un crecimiento muy masivo del cráneo con una mayor circunferencia que otra parte del cuerpo. Piensen que un feto cuando nace, o sea, cuando ya es el bebé y el nacido vivo, tiene una proporción más o menos del cráneo que entra 2 veces en el cuerpito, que no es la proporción que tenemos nosotros. Nuestra cabeza entra como 7 veces en nuestro cuerpo, pero esa proporción que tiene el bebé al nacer la sigue manteniendo al principio porque lo más importante es como todo ese desarrollo neurológico y lo que entra en el cráneo, por eso es lo más difícil de pasar en el momento del parto. Si la cabeza fuera más chiquitita, por lo menos sería más fácil parirlo. Pero bueno, ya alcanza la circunferencia del cráneo que va a tener al nacer. En esta última etapa, ahora sí, índice vértice talón y no vértice nalga, porque es más o menos el tamaño que tiene el bebé al nacer, que ahí sí, cuando lo saco lo estiro y mido desde la cabeza hasta la punta de los pies, y no solo hasta la cola. Mide 50 centímetros. Lo cual es significativo porque, por ejemplo, en casos de enanismo, yo quizás en vértice nalga tengo una misma proporción que un bebé que no tiene enanismo, pero me voy a dar cuenta midiendo el índice vértice talón. ¿Sí? Entonces es más significativo medir el índice vértice talón en la última etapa, que es de como de crecimiento masivo. Y fíjense cómo aumenta abruptamente de tamaño, que en el último trimestre ya llega a pesar 6 o 7 veces más de lo que pesaba en el 4º o 5º mes, llegando más o menos a 3 kilos, 3 kilos 400. Dato que pone como Lagman de referencia. El bebé normal cuando nace pesa entre 3 kilos y 3 kilos 800, ¿sí? Pero bueno, sería como el peso estimativo al nacer. Si bien los caracteres sexuales, a ver, los órganos sexuales ya están formados en el periodo embrionario, en la semana 12, como dijimos, se puede ver en una ecografía, ya los caracteres sexuales son mucho más notables en este último trimestre. Incluso en el caso del macho, no solo se ve el pene, o sea, el órgano reproductor, sino que la mayoría de las veces los testículos ya han descendido incluso al escroto. Entonces, más fácil percibir, digamos, el sexo del bebé. Siempre hay excepciones, chicos, y no va a faltar un montón de mujeres que les han dicho que va a tener una nena y nace y es un varón, o al revés, porque bueno, en la posición en la cual justo en el momento que hizo la ecografía se está moviendo y no se dejó ver. En realidad son perceptibles y yo tengo obviamente la capacidad de visualizarlo bien. Con respecto a la placenta y a todas las membranas que lo rodean, tenemos como una evolución de esta placenta, porque si bien ya podríamos decir que desde el día 14 se formaba el corion, el inicio de la 3ª semana, uno dice, bueno, ya tengo el corion, ya estaría la placenta, pero no se la llama placenta porque la placenta se considera una membrana fetal y que se constituye realmente cuando tiene la capacidad de empezar a secretar todas las hormonas que vamos a ver ahora y que condicionan el reemplazo del componente coriónico. Entonces, yo le llamaría realmente placenta como a partir del 4º mes. Y uno dice, bueno, ¿y antes del 4º mes qué es? Y en realidad el corion y la deciduo basal, porque el corion ya está formado, la deciduo basal ya forma parte de la madre, pero en el 4º mes ya hay estos tabiques que se ven acá bien formados desde la decidua basal, que determinan cada uno de los pliegues y de las vellosidades coriónicas bien formadas, en la cual cada uno de los vasos fetales ingresan a cada uno de estos pliegues. Entonces podríamos llamarla realmente placenta a partir del 4º mes. Ahora, la realidad es que el trofoblasto, y particularmente el sincitio trofoblasto,
desde que empieza el fenómeno de implantación y hasta los primeros 2 meses, va a secretar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana, primero no se la confundan con la hormona liberadora de gonadotrofina, porque ya que me nombra algo parecido, por ahí me confundo. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona específica del embrión, nadie más la secreta. Por eso la especificidad de los test de embarazo sanguíneos o en la orina, porque detectan la misma hormona, que me habla de que una mujer está embarazada, ¿sí? Obviamente los test precisos son cuantitativos, los otros son cualitativos, entonces, ¿han habido casos de falsos positivos? Sí, muy pocos, pero en el caso del test sanguíneo es muy poco, menos probable, pero puede pasar porque, como les digo, es un test cualitativo, entonces cualitativamente puede tomar otra sustancia química, justo algún proceso metabólico que se haya confundido, generalmente algo externo, procesamiento, no sé, de algún medicamento, alguna sustancia que normalmente no está en el cuerpo y que puede darme un falso positivo. Y en el caso del test de orina que me dé falso positivo es porque la banda que forma el test no estaba en sus condiciones. Tipo la farmacia, no sé, me las puso en la vidriera, ¿entendés? Y no estuvo en las condiciones aptas y me dio un falso positivo. Pero si no, tienen la misma especificidad. Y cuando el médico me dice hacete un test de sangre porque no confía en el test de orina, es porque en realidad en el test de sangre yo tengo una persona, un profesional de la salud que tiene un título universitario que lo avala para decir, mira, yo califiqué esto que está en sangre. Y en la orina es como tipo, yo agarré en mi casa, metí el tarrito y se lo llevo al médico y no sé si la orina era mía, de la vecina o del perro. Entonces, obviamente es como para certificarlo, pero la precisión es exactamente la misma. La gonadotrofina coriónica humana lo que hace es mantener el cuerpo lúteo. Si ustedes recuerdan, en el ciclo menstrual normal de la mujer, el cuerpo lúteo aparecía en el día 14, después de que se ovulaba. Y duraba más o menos unos 7 a 10 días. O sea que durante esos 7 o 10 días, el cuerpo lúteo secreta progesterona, mantiene el endometrio, y si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y al dejar de secretar progesterona se cae el endometrio y se inicia el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que hace el sincitio trofoblasto al secretar esta hormona? Mantiene como vivo a ese cuerpo lúteo para que siga secretando progesterona. Entonces, al seguir secretando progesterona, sigue manteniendo el endometrio y sigue creciendo. Y después, este componente coriónico va a seguir de la misma manera, pero va a crecer abruptamente en la conformación en el 4.º mes de lo que llamamos placenta realmente, porque las dosis de progesterona son mucho más altas y además la placenta secreta también estrógenos. La progesterona tiene la misma función que la que secretaba el cuerpo lúteo mantenido por la gonadotrofina coriónica humana y la secretada por el mismo corión. Mantiene la gestación porque mantiene en realidad el endometrio. Y los estrógenos van a empezar a contribuir en el crecimiento del útero, que ya venía obviamente aumentando y creciendo, pero crece más a partir del 4.º mes y en el último trimestre, y el desarrollo de las glándulas mamarias, acompañada obviamente por la prolactina y después en última instancia por la oxitocina, que también tienen, digamos, inferencia no tanto en las células del útero hasta el momento del parto, pero sí en las glándulas mamarias. Pero esta placenta o placenta en formación, a partir de la 5ª semana, secreta una sustancia también, otra hormona que se llama somatomamotrofina, o que se la ha llamado también lactógeno placentaria, tómenlas como sinónimo, que le da prioridad al feto para que le robe la glucosa a la madre, así como también tiene prioridad para el oxígeno y su hemoglobina fetal se chorea el oxígeno de la sangre materna. Bueno, también la misma placenta prioriza al feto para que antes de reparar sus tejidos le va a dar glucosa al desarrollo, digamos, fetal. A ver, es lógico esto, porque si una madre está en un proceso de desnutrición, se va a joder ella y va a haber reparaciones de tejidos que no va a hacer, y de hecho el embarazo va a ser mucho más traumático porque quizás después cueste más reparar los tejidos, pero va a tratar de priorizarlo. Totalmente, como decís Meli, un verdadero parásito, que por eso nos tira después 15 años encima. Pobrecito que uno hable de los bebés así, pero es real. O sea, usurpan absolutamente todo. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que la placenta cumple la función con intercambiar gases, oxígeno para el bebé, dióxido de carbono para liberarlo, nutrientes como monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y también el oxígeno, y algunos electrolitos porque es el único lugar por el cual van a pasar todo a través del cordón umbilical. Además de eso,
la madre transfiere anticuerpos a través de la placenta. ¿Qué anticuerpos? IgG. Recuerden que la IgM no pasa a la placenta por el tamaño, la IgA tampoco, y aparte está adherida a las mucosas, y las otras Ig, o sea, IgD e IgE, están adheridas a células, al linfocito y al basófilo, y no pasan células a través de la barrera, o sea, placentaria, porque el tamaño que tiene, si no se pasarían células, se generaría una incompatibilidad sanguínea. Incluso el complejo mayor de histocompatibilidad del bebé y la madre no es el mismo. O sea, imagínense un linfocito creando, o sea, pasando, obviamente generaría una respuesta autoinmune. Y como dijimos recién, también la producción de hormonas, de estrógeno, de progesterona, de somatomamotrofina. Esta barrera, entonces, placentaria, me va a servir para la transferencia de las sustancias que sirven para el bebé, nutrientes, anticuerpos, oxígeno, y el bebé, lo que no le sirve, va a liberar esas sustancias de la madre hacia el feto. Dióxido de carbono, urea, productos de desecho. Pero ojo, porque si bien el feto elimina cosas que no le sirven, también desde la sangre materna hacia el feto pueden pasar un montón de sustancias tóxicas, productos de drogas, de medicamentos, patógenos, por eso hay un montón de medicamentos que tienen prescripción para que no sean consumidos por la madre durante el embarazo ni durante la época de lactancia. Hay patologías en las cuales hay que cuidarse más porque el efecto en el feto o en el embrión no es igual que en la madre. Por ejemplo, patologías como la toxoplasmosis, producida por el Toxoplasma gondii, que es un protista, es un patógeno que nosotros cursa una enfermedad prácticamente asintomática, por ahí ni nos damos cuenta, pero si la mujer se contagia durante el embarazo, en el embarazo el pasaje de Toxoplasma gondii al feto puede producir sordera, puede producir retraso mental, incluso hasta la muerte, dependiendo de la etapa. ¿Sí? Entonces sí, sobre todo, Romy, los gatos que por ahí no han estado cuidados ni vacunados, y no se supone que si uno tiene un gato y sigue teniendo el mismo gato y encima está castrado, no sale mucho, bueno, no tengo probabilidad de contagiarme, pero con los gatos callejeros o que uno no sabe, sí hay que tener cuidado durante el embarazo. Y en todo, en realidad, los virus pasan libremente. Entonces, yo tengo tratamiento para una persona que tiene HIV para que durante el embarazo, a través de antivirales, tratar de bajar la carga sanguínea, que no pase al bebé, y además hacerle una cesárea y no exponerla al parto. Pero no es que voy a tener el 100% de certeza de que no se va a contagiar de HIV. ¿Sí? Sí, también, también, Cami, lo que pasa es que llega un momento en la vida en donde por ahí se plantean de decir, bueno, quizás sí quiero tener un hijo. Bueno, último tema, y los libero, el nacimiento. El nacimiento es un proceso que dura 3 estadios, no es solo el nacer del bebé, sino el proceso de borramiento o dilatación del cuello uterino, el parto y el alumbramiento. El borramiento es la dilatación del cuello. ¿A cuánto? Aproximadamente a 10 centímetros, ¿sí? El cuello del útero se tiene que dilatar para permitir el paso de la cabeza, ¿sí? Del bebé, porque después el cuerpo pasa más fácil porque es más chiquitito. Se considera este borramiento, según Lachman, de 2 a 16 horas, donde las contracciones se dan cada 15 a 20 minutos, y paulatinamente se va dilatando el cuello y se rompen las membranas, de las cuales tenemos la membrana, o sea, la cavidad amniótica, que libera el líquido amniótico, que es cuando la mujer dice rompí bolsa, rompí fuente, significa justamente la liberación del líquido amniótico. Ahí las contracciones se van acentuando cada vez más, obviamente por liberación de oxitocina, natural, y también puedo hacerlo artificial para ayudar al proceso, es lo que generalmente le llaman el goteo, cuando las mujeres están en proceso de preparto, que lo que hacen es meterle un suero con oxitocina, o sea, aumentando la carga de oxitocina natural, y ahí las contracciones uterinas se vuelven más frecuentes, cada uno a 2 minutos, cada vez duran más tiempo, entre 50 y 90 segundos, y debido a esto empieza a producirse el descenso del feto, y ese parto cuando ya corona el bebé, coronar significa que la cabeza queda en el cuello del útero incrustado, ya rápidamente hay que sacarlo, porque también pensemos, bueno, primero para la madre, o sea, el sufrimiento de la mierda, pero el bebé también está sufriendo, le estoy presionando la cabeza, entonces rápidamente lo tengo que sacar. Posteriormente a eso, no se termina ahí la historia, sino que siguen las contracciones uterinas hasta liberar la placenta y todas las membranas accesorias que quedaron. O sea, los vasos sanguíneos de la sangre, el cordón umbilical mismo, parte de la cavidad amniótica que quedó, la membrana amniótica, que se retira desde ese mismo cordón umbilical,
Fíjense, dilatación, coronación, expulsión en el nacimiento realmente del bebé, que acá en vez de nacimiento pondríamos parto. Obviamente estos dos se simplifican artificialmente en la cesárea, porque yo saco el bebé y también saco las membranas. Pero naturalmente se expulsa entonces el bebé y en el alumbramiento se liberan todas las membranas extraembrionarias. También dura más o menos lo mismo que el parto, y esas contracciones continúan incluso después, son más frecuentes ahí al liberar las membranas, pero después continúan, y la mujer continúa expulsando durante una semana, 10 días, que tiene que usar casi pañales, porque se termina liberando todo ese contenido. Es como una menstruación eterna que dura un montón de tiempo hasta que también esas contracciones ayudan a que el útero vuelva a su tamaño normal. Entonces hay muchas mujeres que salen de la sala de parto, ya parieron y parece que siguieran embarazadas. Y sí, obvio, el útero sigue siendo una bolsa enorme, ya está vacía, pero de a poco va a regresar a su tamaño original. Bueno, y ahora sí, terminamos esta unidad, terminamos todo el programa teórico. Escucho si tienen alguna duda, pregunta. Se quedaron mudos. Dice, yo tengo una duda. Yo quiero saber si las células del sincitio trofoblasto tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, ustedes tenían una excepción de esto, ¿se acuerdan? No, por eso te estoy preguntando. Cuando vimos el complejo mayor de histocompatibilidad, ese es un sello como de las células que le sirven para atacar, digamos, a lo ajeno. Si ustedes se fijan en la inserción, digamos, del embrión, que se va, bueno, del preembrión, después se transforma en embrión y todo, pero lo que se inserta realmente en la decido basal, más allá de que es el trofoblasto, es el sincitio trofoblasto. Es el que toma contacto con la célula madre, se va insertando. Si esa célula tendría complejo mayor de histocompatibilidad, sería reconocida como ajena por la madre y lo atacaría. En patologías, en determinadas patologías autoinmunes pasa esto. Es el rechazo que hace la madre hacia el feto. Pero normalmente la inhibición que tienen de este complejo mayor de histocompatibilidad es tener la capacidad de no expulsarlo al feto. Todas las demás células sí tienen complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, como el bebé no va a salir ahí, el disco bilaminar sale del embrioblasto y no sale del trofoblasto, todas las células del cuerpo, obviamente, de cualquier ser humano, tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ese es el motivo por el cual estas células puntualmente de ese sincitio trofoblasto no lo tienen. ¿Sí? Por eso en inmune les decía, como excepción, a las neuronas para no hacer un ataque propio, las células anucleadas, como obviamente los glóbulos rojos, porque al no tener núcleo no van a tener complejo mayor de histocompatibilidad, y esas células del sincitio trofoblasto también, para que la madre no lo rechace. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, pero voy a ver después. Sí, Por ahora no, seguramente pero todavía después. no he terminado de estudiar. Bueno, aprovechen este finde para, bueno, sé que para el viernes van a estar repasando para el otro examen, pero aprovechen este fin